Buenas noches, damas y caballeros Rosacruces, hermanas y hermanos del Ideal Rosacruz y demás hermanos que nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro con el manantial infinito de la sabiduría que el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini, en la noche de hoy nos trae de su obra El Enigma del Hombre en su título correspondiente La naturaleza en Dios. Bienvenidas, hermanas y hermanos. Esta presentación comprende dos puntos. El primero, materia, energía y materia, energía o espíritu. Dos, presentación del capítulo La naturaleza en Dios. Primero, materia, energía y materia, energía o espíritu. Extractados de las obras del maestro Israel Rojas Romero, La fuente de la vida y de El espiritualismo y la evolución. Materia, energía. La sabiduría nunca dice una cosa cuando la naturaleza dice otra. Es el estudio de la naturaleza el más importante, o mejor dicho, el único estudio real, positivo y trascendente. Natural, como su nombre lo indica, es lo que tiene en sí mismo la razón de su ser. Todos los seres venidos a la existencia relativa proceden de una causa, siendo esa causa también relativa, pues resulta a su vez ser efecto de una causa anterior. Si analizamos el mundo fenomenal, encontraremos una interrumpida sucesión de hechos, quedando siempre el investigador en el intrincado laberinto de los hechos como efectos y como causas, a un mismo tiempo, pero sin que sea posible, por esta vía, encontrar la causa génesis de todas las causas y de todos los efectos. La ciencia física y la ciencia metafísica representan los dos esfuerzos humanos para encontrar una definida solución al intrincado problema que nos ocupa. La ciencia física tiene su mayor número de seguidores por presentar esta modalidad de investigación un campo objetivo, es decir, al alcance de los físicos sentidos que el hombre usa, más o menos, en el actual estado de su evolución o desarrollo. La ciencia metafísica cuenta con un número menor de seguidores debido a que la zona o campo de acción de la metafísica es abstracto, teniendo el estudiante que valerse en sus primeros pasos de la ley de las analogías, de la reflexión y de la intuición, condiciones estas no muy desenvueltas en el común de la raza. Mientras la ciencia física observa el fenómeno, o sea el efecto, la ciencia metafísica estudia el nómeno, o sea la causa. Los físicos creen que la masa de materia concreta encierra en su estructura física la causa fundamental de su ser. Los metafísicos, a través de concienzudos y detenidos análisis, han llegado a comprender que la masa de materia es dominada por la energía y que en la energía actuante se halla involucrada la conciencia cósmica. Esto de que la energía domine a la materia o que prevalezca sobre ella no es una simple hipótesis. En todos los fenómenos de la naturaleza vemos este hecho. El planeta en que habitamos, con todo su volumen y masa, está completamente subyugado, dominado por la energía del sutil magnetismo emanado del Sol. La semilla de inerte apariencia se desenvuelve, crece y se convierte en planta por la actuación de la interna energía de vida y por la acción de la conciencia que la dirige en su natural crecimiento. El hombre como masa, como materia objetiva, sería inerte si no fuera por las sutiles fuerzas llamadas vitalidad, emoción, mente, imaginación, sensación, conciencia, espíritu, etc. El peso de la razón, la fuerza dominante de la lógica, muestran en forma irrebatible el mayor realismo científico de la metafísica sobre la física, de actividades concretas
y de transitoria apariencia, puesto que mientras que la materia cambia, la energía que produce el cambio se transfiere a otros estados. Que el móvil sea superior a lo movido es un axioma irrebatible, pues este es el fundamento de la metafísica y del espiritualismo en sus diferentes modalidades. Por supuesto, el metafísico sincero y ecuánime no desdeña las conclusiones del físico, sino que justamente en ellas se fundamenta para mostrar la superioridad y trascendencia innegables de la metafísica. La metafísica, en congruencia con la física, nos lleva progresivamente a la solución de los más intrincados problemas de la vida. La física ha establecido científicamente 4 estados o condiciones en que se encuentra la materia. Estos estados en orden ascendente, partiendo de lo más denso o lento hasta lo más sutil, son sólido, líquido, gaseoso y radiante. La metafísica parte del estado más sutil de la materia hasta llegar al estado sólido de la misma. El porqué de esta orientación de la metafísica está en que mientras más sutil es la energía, más poderosa y estable es su acción. De allí que fundamente su orientación en la materia radiante indiferenciada hasta llegar a la masa sólida diferenciada. Lo fundamental, lo básico, es en todos los casos lo superior, lo que soporta y domina. Esta es una conclusión lógica, irrebatible. Y aquí tenemos las imágenes en ascenso o en descenso, como lo queramos tomar, de sólidos, líquidos, gases, continúa el maestro. De los 4 estados de la materia, aceptados igualmente por la física como por la metafísica, aunque partiendo de diferentes puntos de vista, ¿cuál es el principal, el fundamental, el básico? Esta es la cuestión de mayor trascendencia, ya que el elemento dominante debe ser el elemento base, o sea, la causa causaron de todo lo existente. Estas reflexiones lógicas, científicas, demostrables, matemáticas, nos dejan ver, sin lugar a duda, el hecho cierto e irrebatible de que el fuego es la causa fundamental de los diferentes estados de la materia y por lo tanto el productor o generador de todo. Y hasta aquí la parte correspondiente a masa, energía. Ahora, materia, energía o espíritu, nos dice el maestro. Este problema trascendental es el vivo y constante interrogante para la conciencia humana. Algunos, sin embargo, dicen despectivamente que no hay para qué pensar en dicho problema, que la vida se pasa mejor sin estas preocupaciones. Pero enfáticamente podemos decir que estas declaraciones en ningún caso son sinceras, puesto que para todo hay ente pensante. Llegan esos momentos de reflexión sobre la vida como una necesidad misma del alma, porque como sabiamente dijo un poeta, el alma es una copa que solo se llena con la eternidad. 3 caminos por los cuales transita la humanidad han tratado de servir como mediadores para que el hombre resuelva tal enigma. La ciencia materialista parte desde la observación de la forma, pasando por encima del hecho ya hoy claramente definido que el cuerpo como forma no es más que una condensación de elementos fijados allí por simpática atracción entre los átomos y grupos de átomos llamados moléculas, las cuales constituyen los cuerpos. No es la forma la que crea la vida, sino que es la vida como potencia espiritual la que cohesiona los elementos para expresarse a través de las formas. La prueba de esto la tenemos en las semillas, las que llevan la potencia vital o vida actuante, teniendo en sí la capacidad de atraer del cosmos los elementos que necesita para crear un árbol, en muchas ocasiones de tamaño gigantesco. En cambio, un químico experto no ha podido, ni podrá nunca, al limitar una semilla, hacer que ella germine, porque naturalmente él es absolutamente impotente para involucrar allí la vida. Si la materia como forma constituida produjera de sí misma vida, ¿por qué no surge de la semilla
artificialmente preparada, la misma planta que surgió de la semilla natural? ¿Puede el hombre más sabio, materialmente hablando, crear, producir la más insignificante partícula de eso que llamamos materia? No puede. El hombre es absolutamente impotente para crear nada, apenas si puede modificar en forma las expresiones de la sustancia universal. El materialista, si fuera suficientemente investigador de aquello que él cree ser el todo, se encontraría naturalmente con una potencia desconocida, esencial, espiritual, sutil, que lógicamente tendría que considerar como el soporte y el fundamento de todo. Y esa cosa, llámese como se le quiera llamar, Dios, naturaleza, etcétera, es, ha sido y será siempre lo dominante. Eso es lo más, es lo positivo, es siempre lo que rige lo menos, lo pasivo, lo subordinado, lo materialmente denso. Tenemos que reconocer el hecho de que la materia es eterna, pero eternamente mutable, y en cambio el espíritu que la soporta, la lleva en su seno, es eterno e inmutable, ya que el que produce un movimiento debe estar fijo en relación con lo movible. La ciencia fisicoquímica, al ir utilizando gradualmente sus investigaciones, tendrá que dar necesariamente con ese algo esencial, con esa potencia virtual, omniabarcante, que se escapa a todo análisis. Por su parte, los filósofos, aquellos que enamorados de la verdad han venido a través de las edades derrumbando todos los ídolos y venciendo todos los obstáculos, han aceptado siempre por lógica reflexión la existencia inmanente y trascendente de la potencia espiritual o Dios como única realidad existente. En los últimos tiempos, la ciencia ha adelantado bastante y se puede decir que ha tocado ya el umbral del santuario oculto y misterioso del espiritualista. La materia, analizada en lo infinitamente pequeño, como es el átomo, se ha encontrado que se resuelve en energía y de allí en adelante, es decir, a decir verdad, el cientista se sorprende y encuentra una muralla infranqueable en su paso. En cambio, el filósofo marcha sereno, venciendo nuevos obstáculos y encontrando nuevas verdades que ennoblecen su vida y elevan su espíritu. Si la materia, en último término, se resuelve en energía, tenemos que reconocer el hecho positivo de que la energía es superior a la materia, puesto que la resume y la gobierna. En este caso, ya la energía se presenta como algo más positivo y real que la materia constituida, y en este punto el cientista de laboratorio se ha puesto en contacto con el filósofo espiritualista y, si quiere ir adelante, no le queda otro camino que estudiar filosofía trascendente, la cual le abrirá nuevos campos en sus investigaciones. Con este encontrar de la energía, se ha llegado al cuarto estado de la materia, o sea, al estado radiante. La materia, para los físicos, estaba fluctuando solamente en tres estados como sólido, líquido y gaseoso, pero hoy, ya reconocido el estado radiante, se llega al cuarto estado de la creación de los sabios cabalistas, filósofos extraordinarios que habían reconocido esta verdad esencial millones de años antes de nuestra era. Si la energía es superior a la materia, y ella gobierna y rige todos los procesos biológicos que se operan en el magno laboratorio de la naturaleza, hay que reconocer el hecho que no lo hace en una forma indefinida o caprichosa, sino que está siempre obedeciendo a una potencia inteligente llamada por los esoteristas conciencia cósmica. La existencia de esa conciencia infinita no la puede negar ninguno que haya reflexionado un poco sobre el trascendental problema de la materia, energía, espíritu. La marcha rigurosa de los astros, siguiendo cada uno el campo y línea de actividad que le ha sido marcada, la armonía que reina en el conjunto, el orden que muestra la existencia del cosmos y no del caos, hace sensible para nuestros sentidos de comprensión la existencia de ese ser indiviso, omnipotente e inteligente que gobierna todo en la naturaleza. Por tanto, en síntesis, podemos decir
que los filósofos espiritualistas poseen fundamentos demasiado sólidos para que puedan ser abatidos por el empedernido capricho de los que solo ven en la naturaleza reacciones químicas y una creación nacida del acaso. También el filósofo supera el concepto de dogmas limitados y alienantes que pregona alguna religión humanizada. El teólogo dice que Dios hizo al mundo de la nada. Sin embargo, él mismo sostiene que Dios es infinito y absoluto, encontrándose en esencia y presencia en todo lo existente. Como se ve, el contrasentido es fundamental. Si Dios es infinito y absoluto, debe necesariamente llenar el todo en todas sus manifestaciones, y siendo la nada la negación del ser, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión lógica de que la nada no existe, sino únicamente como concepto, pero en ningún caso como una realidad. Si hubiera algún punto en el infinito en que hubiera ese algo nada, Dios no sería ni infinito ni absoluto. Y teniendo que aceptar que necesariamente hay una causa sin causa como motivo fundamental de todo lo existente, llegamos a la conclusión lógica del filósofo, de que de la nada, nada hace, nada se hace. Por lo tanto, el concepto limitado de los teólogos filosóficamente es descartado como una negación de la verdad. La teología verdadera, o sea, la que lleva al estudio del conocimiento del Dios Logos, no puede estar limitada por ningún dogma, puesto que lo dogmático obedece a un plan preestablecido por aquellos que lo crearon con su limitada capacidad. La verdadera teología o la sabiduría de Logos Dios tiene que ir llegando gradual y progresivamente al corazón de la humanidad a medida que ella, por evolución constante, va utilizando y refinando su limitada comprensión. Así, podemos ver con toda claridad que evidentemente no existe sino un solo ser que se manifiesta a través del tiempo, del espacio y de la causación. Causación o causalidad, causas y efectos, de cosas, de seres, de mundos, de los muchos, siendo estos muchos nada más que fluctuaciones por la expresión de una sola potencia universal llamada espíritu. Y hasta aquí la otra parte del primer punto, materia, energía o espíritu. 2. La naturaleza en Dios. Nos dice el maestro, la humanidad se ha hecho la pregunta inquietante: ¿existe realmente Dios? Esa interrogante tortura a una gran parte del género humano. Las religiones contestan afirmativamente, pero cuando se les pide una demostración, dicen por medio de sus ingenuos representantes: tened fe. Los materialistas dicen que la naturaleza es lo único real y que Dios es un mito. El filósofo, después de muchas especulaciones mentales, dice que a Dios hay que admitirlo como la única razón de la existencia, pero que no se le puede definir en modo alguno, ya que definición es limitación, y ese ser, de hecho, tiene que ser ilimitado. La acción o acto de creer, aconsejado por las religiones, es muy negativo, ya que el que cree en algo es porque tiene todavía alguna incertidumbre acerca de ese algo, y de ahí que tenga que apoyarse en la credulidad. Cuando nosotros tenemos seguridad de alguna cosa, no necesitamos creer en ella. Así se ve que los jefes de las organizaciones llamadas religiones no tienen seguridad ninguna acerca de la real existencia de Dios, puesto que necesitan, en su ignorancia, recurrir a la pasiva e ingenua credulidad. Los filósofos admiten a ese ser como una necesidad para el limitado pensamiento, necesidad que se hace justa, reflexiva y razonable, y los materialistas definitivamente lo niegan o lo consideran como la naturaleza misma. Un detenido análisis nos probará
que todas aquellas conclusiones no son más que limitaciones, debidas únicamente al estado mental que caracteriza a cada uno de los que han pretendido resolver el problema. Se suele llamar naturaleza a todo lo que tiene forma y que por consiguiente está limitado al tiempo, al espacio y a la causalidad. Lo natural es también, en otro sentido, lo que procede de una causa definida, pero lógicamente tiene también que haber venido a la existencia por una causa anterior, y así sucesivamente iríamos de los efectos a las causas, quedando obligados a ver en cada una el efecto de las causas anteriores a ella sin que el problema encontrara solución posible. Habiéndonos dado cuenta de que ni las religiones de credo ni los conceptos materialistas han podido ni podrán en el porvenir dar la solución, es necesario tratar de buscar por medio de la filosofía una solución más o menos lógica de semejante enigma. Las formas, ya sean grandes o pequeñas, nacen, se desarrollan más o menos, se reproducen unas de una manera, otras de otra, y luego dejan de ser en ese estado para pasar a otros nuevos. Pero para que esos cambios puedan operarse, se necesita un agente llamado energía que produzca dichas transformaciones. Ahora, si esa energía fuera solamente, como pretenden muchos, una consecuencia de las reacciones químicas de los elementos constitutivos de los cuerpos, no podría obrar en la forma extraordinaria que lo hace, empujando conscientemente a los seres de la misma especie, pero de opuesta índole en la diferenciación de los sexos, a la procreación de nuevos ejemplares, y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Ahora, todos los psicólogos y naturalistas están de acuerdo en que hay un instinto de conservación muy arraigado en todas las especies de seres organizados, pero la experiencia misma nos demuestra muy claro el hecho de que toda acción procreadora es para los progenitores del nuevo ejemplar de la especie una destrucción de su forma que tanto luchan por conservar. Si la naturaleza formada se basta a sí misma y no hay, como dicen los naturalistas, necesidad de Dios, ¿por qué se opera en contra de su organización esa reacción tan extraordinaria para la actividad procreadora? En contra justamente de la estabilidad de lo naturalmente creado y organizado. Esto que nos dice el maestro, hermanas y hermanos, está sintetizado en estas cuatro imágenes. En la primera hay una plantita que sobrevive al verano, a ese fango donde estaba y que está cuarteado. Ahí está el instinto de conservación. En la segunda es cuando el salmón desova, pone los huevos en el agua, en el fondo de los ríos o de los lagos. El tercero es la consecuencia de la fecundación, que obviamente trae la muerte del salmón macho. Y en el cuarto está el milagro de la vida, llamémoslo así, de la divina vida, el nacimiento del salmón. Continúa el maestro. Aquí echamos de ver que la naturaleza no se basta a sí misma y que hay algo que está por encima de ella, moldeándola y organizándola, para llevarla a un fin preestablecido en la conciencia de lo Dios, todo dentro de un orden y una sabiduría absoluta. La naturaleza en Dios se va transformando, cambiando de estado por la fuerza omnipresente del divino aliento que todo lo fecunda y todo lo mueve con su santo dinamismo. Las transitorias modificaciones que se operan en la naturaleza son debidas a la acción dinamizante de un oculto e invisible poder que las religiones llaman Dios y los naturalistas energía. Siempre vemos el hecho definido de que hay una potencia imperante en la naturaleza que actúa en ella sin que nada pueda escapar a esta dinámica actividad. La naturaleza tal como la conocemos, siendo inestable, no puede ser la causa fundamental de este universo. Si la naturaleza se bastara a sí misma, no existirían en el seno de ella tan múltiples actividades de expresión aparente, siendo ella misma la causa génesis de todas las producciones. Un poder inmanente y trascendente moviliza, con un preestablecido orden de cosas,
la transformación de los elementos creadores para sacar las modificaciones de la sustancia en la organización de nuevos estados o cuerpos. Es la naturaleza creada en relación con la potencia que la anima como un opaco velo que la oculta a nuestros materializados sentidos, la divina y misteriosa fuerza que manipula aquellos elementos más o menos intensificados, dinamizados, para darle una organización y estabilidad relativas en relación y proporción al movimiento ondulatorio y expansivo de la potencia virtual. Todas las religiones y filosofías se han visto obligadas a aceptar una materia y un espíritu, como si aquello fuera de hecho un acto de lucha entre esas dos potencias en continuo enlace y en continua disensión. Y ahora cabe preguntar, ¿qué es lo que realmente existe? ¿Materia o espíritu? La materia constituida en forma es lo único que nuestros físicos sentidos pueden realmente percibir en este mundo de limitaciones, pero la inestabilidad de dicha materia nos indica que ella no tiene en sí misma la razón de su ser y que, por lo tanto, una potencia omnipresente, que no es precisamente la inestable materia, es indudablemente la única lógica realidad. En la imagen de la izquierda, que es muy significativa, hay una expresión de quien hace esa imagen o la tomó y dice, la naturaleza nos habla de Dios. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Escuchamos su voz al contemplar la belleza y la riqueza del mundo natural. Continúa el maestro. Lo inestable, lo mutable no puede ser en caso alguno la causa causorum de todo lo que existe, ya que lo transitorio es de hecho el producto de una causa también transitoria, y el soporte de todas las cosas tiene que ser indudablemente una estable realidad de positiva conciencia y de inmanente poder. La limitada mente del hombre estará siempre incapacitada para llegar a una sana y justa comprensión de lo ilimitado, pero el reflexivo análisis de la transitoria actividad de los efectos nos hace, reflexiva y lógicamente, aceptar una causa única que preside toda actividad de la lenta y perceptible expresión de ese poder llamado Dios. La marcha organizada de los astros, la armonía que reina en el conjunto, la precisión de todos los movimientos y las leyes matemáticas que los gobiernan, nos dan a conocer por reflexión la acción de una inteligencia única que todo lo rige. Si hemos de admitir que esa inteligencia, o como quiera llamársele, es infinita y limitada, tendremos que reconocer de hecho que todo lo transitorio, lo de forma, lo concreto, tiene que ser nada más que una cristalización de ese absoluto e infinito poder que cubre el ilimitado espacio, apreciado este no como un lugar vacío, sino como un concepto de suprema actividad de aquello que realmente es. La desfigurada idea de algunos filósofos que han pretendido descubrir a Dios en el seno de la naturaleza no es justa, ni mucho menos lógica. La naturaleza, tal como la conocen nuestros limitados sentidos, es no más que una expresión, por densificación, de aquello que no tiene límite, ni está sometido al tiempo, ni mucho menos limitado por el relativo concepto de espacio. Por consiguiente, la naturaleza está en Dios y no Dios en la naturaleza. Tiempo, espacio y causación no son más que los trasuntos reflejos que permiten a nuestra limitada capacidad mental establecer una relativa diferenciación para una estrecha comprensión de lo que son los múltiples factores como elementos de relativa estabilidad frente al eterno movimiento de aquello que en sus reflejas expresiones hace sensible su inmanente poder. Pretender, por un acto puramente mental, definir la causa potencial e inmanente de la conciencia absoluta es lo mismo que pretender que un insignificante corpúsculo de nuestra sangre tuviera, en su limitado campo de acción conscientiva, la apreciación justa del número de corpúsculos que, como radiante energía en acción, componen en su conglomerado la organización de un sistema de mundos. Como no nos es dable apreciar el todo,
debemos esforzarnos por tratar de comprenderlo en sus aparentes modificaciones y a través de severas reflexiones llegar a conclusiones lógicas. La vida es el hecho trascendente y las formas son los módulos de expresión actuante, por lo menos en cuanto a nuestro limitado sentido se refiere. Decimos que la vida es trascendente porque ella todo lo compenetra y lo envuelve. La vida como potencia infinita es intracósmica y extracósmica, es decir, cubre lo manifestado sensible para nuestros sentidos y lo no asequible para nosotros. La potencia espíritu es, en sus divinas actuaciones, lo eficiente, lo verdaderamente capaz de este universo, y lo que llamamos materia es lo suficiente. Lo llamamos así porque no corresponde en todos los casos a las activas aspiraciones del espíritu, adaptándose a la divina potencia que lo alienta y modifica para la realización de un plan perfectamente definido. Lo circunstancial como transunto o forma es un constante voltear de adaptación, y lo absoluto como espíritu es una permanente actividad inmanente y trascendente en su poderosa actuación. Un ligero análisis de los fenómenos circundantes nos probará este hecho. La monera, que es considerada como la más elemental manifestación de vida sensible para nuestros sentidos, es una sustancia gelatinosa que vive en el fondo de los mares. En tan limitado campo de actividad nos sorprende la maravillosa potencia espiritual de vida. En la monera encontramos no órganos, pero sí actividad como la que hallamos en cualquier cuerpo organizado. Ella, siendo apenas una pequeña mota de sustancia gelatinosa, tiene en sí todas las capacidades que se encuentran en el ser más elevado en la escala de la evolución, o sea, el hombre. Esto naturalmente solo en las actividades fisicoquímicas y vitales. Nace, se nutre, crece y se reproduce sin tener órganos por los cuales puedan especializarse estas actividades. Para trasladarse de un lugar a otro, alarga el cuerpo en la dirección que quiere y al contraerse hacia el extremo del tentáculo circunstancialmente formado, adelanta en la dirección que le place. Se nutre acercándose a la sustancia que le sirve de alimento, absorbiéndola a través de los poros, como lo hace el animal superior por las vellosidades intestinales. Cuando llega a determinado estado de desarrollo, se reproduce por segmentación, es decir, empiezan a organizarse dos grupos de células que en cierto sentido buscan independencia del núcleo fundamental hasta que por esta maravillosa actividad se va adelgazando en el centro del cuerpo de la monera original y al fin, por definitivo desprendimiento, se forman dos seres completamente independientes, aunque exactamente iguales en cuanto al arquetipo. En esto vemos, de hecho, la potencial actuación de la vida infinita, modelando formas de expresión por un plan maravilloso preestablecido en la conciencia del cosmos. En el ejemplo citado tenemos el poder eficiente de la potencia espíritu como vida actuante y la sustancia forma como deficiente materia que se adapta al poder eficiente del espíritu. Y si en esta simple expresión de vida encontramos tantas maravillas en acción, donde una conciencia perfectamente definida modela con absoluta sabiduría la sustancia embrionaria de las formas, ¿cómo no nos ha de maravillar la sorprendente actuación de esa fuerza conscientiva en la sucesiva organización en la escala de los seres, donde la sustancia cristalizada e insuficiente se expresa a través de las formas más o menos perfectas en su organización múltiple como exponentes de la potencia universal? Si progresivamente analizáramos cada uno de los tipos de las diferentes especies en la escala de los seres que pueblan este planeta, encontraríamos siempre una potencia actuante, un poder eficiente, que como divina esencia virtualiza los organismos y les da expresión de vida para nuestros sentidos, escapándose, sin embargo, esa eficiente potencia espíritu a nuestra limitada comprensión. Nosotros únicamente podemos percibir la forma, pero en ningún caso el espíritu que la mueve con su santo dinamismo, ese ser impalpable e infinito como la fuerza misteriosa
que mueve un velo sin que nosotros podamos percibirla. Lo que nosotros vemos o percibimos con nuestros sentidos es siempre lo inestable, lo transitorio, lo eternamente mutable. Y en cambio, la potencia espíritu o vida infinita que todo lo anima es, ha sido y será siempre lo eficiente, lo activo, lo permanente. Así, un poder eficiente y un plasma deficiente actúan en constante hermandad para los fines de una evolución o transformación, a través de la cual el poder eficiente, poder espiritual de vida, va gradual y progresivamente adaptando la sustancia deficiente, llamada materia, para la expresión en el mundo de las formas, de la potencia interna y oculta del espíritu. Adviértase que tenemos por interna la potencia, no el material sentido de adentro, dentro de, sino en el metafórico e ideal de sutil, tenue o impalpable para nuestros limitados sentidos, que en el actual sentido evolutivo no alcanzan sino a un muy restringido campo de actividad, ya que esa potencia infinita, llámese como se quiera, es al mismo tiempo intracósmica y extracósmica, pues tanto se encuentra en lo interno como en lo externo, tanto arriba como abajo, lo mismo al norte que al sur, al oriente que al occidente. Todo lo llena, o mejor dijéramos, el cosmos que nos es dable comprender con nuestros limitados sentidos, está en él, en el Espíritu Universal, pues él es el único soporte para todo lo de forma transitoria, que solamente en esa potencia infinita tiene la razón de su ser. Por eso nosotros admitimos no a Dios en la naturaleza, sino a la naturaleza en Dios. Una simple reflexión nos hará ver este hecho trascendental, ya que los mundos y sistemas de mundos están sometidos unos a otros por hilos invisibles y ellos a su vez a la infinita potencia que en su seno los sostiene. Ese divino poder eficiente y esa sustancia o materia insuficiente de múltiples adaptaciones los encontraremos siempre en las variadas expresiones sensibles para nuestros sentidos de la vida universal. Pero al lector le ocurrirá preguntar, ¿por qué una materia insuficiente sirve de instrumento pasivo a las actuaciones del divino poder eficiente? Para contestar a esta pregunta tenemos que aceptar el singular hecho de que la materia, tal como nosotros la alcanzamos a percibir, no es más que el polo negativo de la sustancia espiritual que se densificó en el oscuro amanecer de las edades, polo que realmente no es negativo, sino inducente, indudablemente. Sigue el maestro. No se nos puede, por nuestro ideal, no se nos puede, por nuestro ideal filosófico, calificar de panteístas, puesto que el panteísta, por insuficiente reflexión, considera falsamente que cada trasunto de la materia es Dios o espíritu, opinión muy contraria a nuestra filosófica apreciación, pues nosotros posponemos todo lo transitorio e inestable a lo eterno, a lo absoluto. No es tampoco que hagamos esta advertencia por temor a un título que nada significa para nosotros, ya que los títulos son trasuntos de la voluble mente humana, y el hombre real como espíritu siempre es lo que es, no variando en ningún caso su esencialidad por los banales títulos que van y vienen. Ese poder eficiente, esa luz espiritual, esa potencia divina, ese espíritu inmanente y trascendente, es el que impulsa al hombre conciencia individualizada a buscar la unión con el infinito. Esa potencia imperante en el corazón del hombre es la que se hace sensible como religiosa aspiración en unos, en otros como reflexiva ideación filosófica y en aquellos como impulsiva fuerza que lo lleva a inquirir a través de la ciencia el porqué y la razón de las cosas. Por eso ciencia, filosofía y religión se resumen en la íntima unidad de la vida. Superhombre será todo aquel que, habiendo prescindido de todos los motivos externos que le inspiran, haya encontrado en sí la causa del ser de los seres y de las cosas, la vida. Las religiones, filosofías y ciencias son los diferentes motivos por medio de los cuales los hombres se van acercando paulatinamente hacia la meta, o sea,
hacia la realización consciente de su propia divinidad. La consciente realización de nuestra esencial divinidad es el factor preponderante en las actividades de la vida a través de las múltiples experiencias que se nos deparan en el camino de la evolución. Ser consciente de nuestro divino yo y de su unidad con la divina vida es indudablemente la más sublime y la más grande de todas las aspiraciones que mueven a la conciencia en evolución. La parcial diferencia que vemos entre los hombres se debe de hecho a la mayor o menor capacidad que cada uno en su focal conciencia tiene de la conciencia del todo. La consciente unificación del virtual principio focal de la vida con la universalidad de la misma es el ideal más grande de todo filósofo espiritualista, pero hemos de advertir el hecho de que a este estado no es posible llegar conscientemente si no es por medio de una sana y elevada comprensión de la vida. Comprensión es indudablemente lo que más nos falta y por consiguiente lo que más necesitamos. Y estas imágenes, hermanas y hermanos, hablan por sí mismas de lo que es ese sentido divino de la comprensión, de la hermandad, de la fraternidad y del amor universal. Sin comprensión, no es posible que el hombre se eleve en la infinita escala de la evolución. La comprensión, para ser perfecta, debe trascender toda limitación. Las limitaciones son múltiples, como múltiples son los estados de la humana conciencia, y el hombre que desee un verdadero progreso debe justamente romper todas las barreras de limitación que los humanos caprichosos hayan puesto ante él. La sumisión, o sea, el pasivo sometimiento a un dogma o a un principio científico cualquiera, encierra al hombre en los estrechos límites de la mental apreciación de un ser que nos ha precedido tal vez en el estudio de una ley o en el análisis de un hecho, sin haber llegado nunca a la más sutil y refinada apreciación a que se puede llegar en una investigación cualquiera. Además de deponer nuestra capacidad de apreciación para darle primacía a otra cualquiera, obrar así es sencillamente restringir o limitar la expansión de nuestro interior crecimiento y en consecuencia el de nuestra propia evolución. Siempre que alguien envanecido de su propio saber pretende someter nuestra capacidad de apreciación al limitado estado de su apreciación personal, está oponiéndose a la divina expansión de la vida y por consiguiente está limitando lo que no tiene límite y tratando de coartar la libertad, que es justamente la más sagrada y sublime herencia que del infinito se hace sensible en nuestra alma sedienta de luz y de verdad. Todo en la naturaleza suspira y lucha por la libertad. La más insignificante semilla, al ser puesta en el lugar que corresponde a la activa manifestación de su interno poder, rompe la envoltura, se abre campo a través de las múltiples dificultades que se le presentan. Ansiosa de libertad surge hacia el ambiente libre para recibir los esplendorosos rayos de luz que acentúan su capacidad de expansión a fin de manifestarse tal cual es y tal cual debe ser, producir su correspondiente flor y crear la nueva semilla que ha de perpetuarla en el curso de las edades. Aquí tenemos ese proceso, hermanas y hermanos, tan maravilloso de la semilla y del proceso divino de la evolución, incluyendo pues sí la naturaleza, pero la naturaleza humana que es sublime y divina. Continúa el maestro. La corriente de agua que se desprende de la montaña busca la natural libertad según su peso y medida, yendo hacia los valles y de allí a los mares, hacia mayor libertad y expansión. Y cuando en esto se siente como aprisionada, se agita en incesante movimiento anhelante de libertad y aprovechando las caricias del astro rey, se transforma de nuevo en éteres, en vibraciones cada vez más sutiles, siempre en busca de libertad, para dar vida con su sustancial esencia a la naturaleza toda. Ese potencial, esa energía expansiva, esa luz radiante que como divino hálito todo lo circunda y compenetra, es nada menos que una peregrinante actividad de incesante movimiento que empuja todo hacia la libertad. Y el hombre no podrá ser feliz hasta que adquiera la libertad y no para adquirirla mientras no se conozca realmente a sí mismo y sepa que él es un yo
centro de conciencia, centro focal de luz dentro de la gran conciencia y que esencialmente Él es expresión integrante de la vida universal. Y hasta aquí, queridas hermanas y hermanos, esta conferencia que el maestro en su momento nos dejó con su inmenso amor, con su inmenso altruismo para bien de todos nosotros y de la humanidad. Nos queda y nos resta desear, queridas hermanas y hermanos, para todos vosotros, como dicen los españoles, y para toda la humanidad, que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y sensoconscientemente en la naturaleza humana, ahora y por siempre. Muchas gracias.